Hola chicos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestra unidad de funciones en el libro de precálculo de Keep Reading. Vamos a empezar con este tema que dice concepto de función, los ejercicios que vienen en la página 12, 13 y después haré otro video donde vean los ejercicios de la página 128. Vamos allá entonces. Dice, actividad preliminar, página 12. Completa la tabla y responde. Paul es amante de la lectura y ha fomentado en sus 9 sobrinos este hábito. Va a comprar uno para cada sobrino como regalo de Navidad y sabe que el precio por libro es de 230 pesos. Tenemos una tabla donde dice cantidad del 1 a 9, sustitución, que es la multiplicación del 230 por la cantidad, y el costo. ¿Cuánto deberá pagar Paul si compra solo 6 libros? ¿Cuánto pagará si compra los 9 libros? Considera que Paul lleva el dinero exacto para pagar los 9 libros. ¿Cuánto le sobra si decide comprar solo 8? Bueno, iremos viendo estos ejercicios apoyándonos con el recurso de GeoGebra. Y para ello, pues hay que analizar la situación. Tenemos que cada libro salen 230 pesos y la cantidad o lo que va a ir cambiando durante el consumo de libros, pues es el número de libros que se van a comprar. Por lo tanto, vamos a GeoGebra y vamos a transformar este problemita en una representación algebraica. 230 y voy a agregarle la X, que la X va a representar la cantidad de libros que se van a comprar, ¿sale? Podemos ver aquí nosotros tenemos una gráfica lineal, un poco vertical, está muy empinada debido al valor del 230, pero lo importante no es tanto la gráfica, sino cómo podemos incluso utilizar GeoGebra para hacer procedimientos directos y poder llenar nuestra tabla, ¿no? Podemos poner entonces F entre paréntesis y cambiamos adentro del paréntesis, en lugar de poner X, vamos a poner el número 1, que es el 230, el primer resultado. Luego el número 2, que es 460, el segundo resultado. Vayan conmigo en esta dinámica y llenando su tablita. En el primer resultado serían 230, en el segundo 460, cambiamos por el 3, serían 690, cambiamos ahora el 4, que es el 920 que viene en la página, luego cambiamos por el 5, el 1150, cambiamos por el 6, 1380, cambiamos por el 7, nos sale 1610, cambiamos por el 8, 1840 y terminamos con el 9 de 2070. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, a lo mejor no es necesario que hagamos esto en GeoGebra. A lo mejor ustedes dirán, pero lo puedo hacer yo incluso a mano, incluso usando mi calculadora. Bueno, les estoy dando una pequeña alternativa de cómo utilizar GeoGebra como una calculadora científica, donde si se dan cuenta, lo único que tienen que ir haciendo es cambiando el valor de la cantidad de libros y listo. Pero todo siempre con base en la representación algebraica que podemos introducir en GeoGebra. Entonces, es una alternativa para poder trabajar con esta página y este ejercicio en especial. Entonces, si me regreso un poco a la página del libro, donde nos mencionan las preguntas, ¿cuánto deberá pagar Paul? ¿Cuánto deberá? Déjenme moverme para este lado. ¿Cuánto deberá pagar Paul si compra solo 6 libros? Bueno, pues podremos ahí apoyarnos en el recurso de GeoGebra y en lugar de poner 9, pues ponemos 6. Y ahí está, 1380. Esa sería la respuesta para la primera pregunta. Luego la segunda pregunta dice, ¿cuánto pagará si compra los 9 libros? Bueno, 2070, creo que es el resultado que obtuvimos hace un momento. Y dice, considera que Paul lleva el dinero exacto para pagar los 9 libros. Vamos a regresarnos a esta porque este es un poco más de razonamiento. Dice, considera que Paul lleva el dinero exacto para pagar los 9 libros. ¿Cuánto le sobra si decide comprar solo 8? Bueno, pues la diferencia que existe en lo que va entre lo que compra y el dinero que lleva, pues es de un libro. Por lo tanto, si nada más compra 8, le va a sobrar lo de un libro, que son 230 pesos. Y listo. ¿Sale? De esta manera podríamos terminar esta primera parte que es la actividad preliminar. Ahora, veamos la teoría y veamos, vamos a agregar una explicación para ver este tipo de cosas acerca del concepto de función. Dice, en matemáticas, una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, donde a cada elemento del primer conjunto, dominio, le corresponde solo un elemento del segundo, que se le nombra rango. Dice, la imagen siguiente muestra algunos ejemplos en los que se cumple la regla de correspondencia para una función. Dominio, vemos el primer óvalo, dominio 1, 2, 3, 4, dice paletas en la parte inferior, luego rango,
8, 16, 24 y 32, que es el precio. Entonces, dependiendo de la cantidad de paletas, es el precio que vas a pagar por esas paletas. Entonces, aquí hay una regla de correspondencia donde a una paleta le corresponden 8 pesos, a 2 paletas 16, a 3 paletas 24 y a 4 paletas 32. Si se dan cuenta, cada valor está asociado con un resultado. Luego en esta parte también menciona dominio, figuras geométricas, rango, número de lados. Tenemos el triángulo, tiene 3 lados, otro tipo de triángulo, tiene 3 lados. Luego tenemos un cuadrado que tiene 4 lados, luego como un tipo rombo que también tiene 4 lados, un pentágono con 5 lados. Entonces, a cada elemento del dominio le corresponde un valor en el rango, ¿sale? Entonces, este tipo de ejemplo lo podemos nosotros asociar como cuando vas a la tienda y quieres comprar pues grandes cantidades de dulces, de sabritas o de algún producto que tú sepas que vas a gastar o que vas a comprar varios de lo mismo, pues puedes aplicar esta regla de correspondencia. De acuerdo al consumo que tú hagas, pues es el costo que vas a pagar, ¿no? Pasa lo mismo cuando usamos el transporte público. En el transporte público, por lo regular, digamos, si vamos varias personas y una persona se encarga de pagar el pasaje de todos, pues dependiendo de la cantidad de personas que vayan, es el costo que se va a pagar. Entonces está en relación o está en esa correspondencia de cantidad de personas, costo del autobús o consumo de productos, pues es la cantidad que se va a pagar, ¿no? Bueno, información clave, dice, una función se puede entender también como parte de un sistema en donde existe una entrada de componentes que son procesados mediante una función específica y como salida se obtiene un producto distinto de los componentes originales. Imaginemos este proceso como una línea de ensamble de computadoras en la que se colocan los componentes de entrada. Luego el ensamblado de estos componentes se realiza bajo ciertas instrucciones, funciones, para finalmente tener como resultado una computadora. Es como un proceso de entrada y un resultado de salida. Las partes de los componentes de la computadora, se hace un procesamiento donde se juntan y arroja la computadora. Muy bien. Otro ejemplo sobre este tipo de situaciones, sobre qué es una función, lo podemos ver muchas veces cuando ya mencionábamos el consumo de una tienda, ya mencionábamos el transporte, ahora podemos decir como que el consumo que tenemos en nuestro teléfono celular. Por lo regular no tenemos esa costumbre como de medir cuánto tiempo nos dura la batería, simplemente pues lo conectamos y listo. O si ya lo has hecho, pues también puedes tener en cuenta ese dato. De hecho, el consumo de nuestra batería de teléfono, de nuestro móvil, también podemos representarlo como una función. ¿Por qué? Bueno, entre más tiempo, entre más tiempo estés usando el teléfono con ciertas aplicaciones o simplemente que lo estés usando, pues el consumo de la batería es mayor y va aumentando. Bueno, entre más aumenta el número de uso, pues la batería va disminuyendo. Entonces, hay una regla de correspondencia entre que la cantidad de tiempo que tú utilices el teléfono y la disminución de la batería. Ese es otro ejemplo que podemos utilizar como para poder comprender esta parte de la función. ¿Sale? Bueno, sigamos con la parte roja. Dice, el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. En funciones, una variable independiente también es conocida como variable de entrada. El rango es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. La variable x se llama la variable independiente. Si y es igual a f de x, llamamos a y la variable dependiente. Esta nomenclatura o esta explicación es prácticamente cómo visualizar nosotros esas dos variables dentro del plano cartesiano al momento de graficar una función. De hecho, déjenme ver aquí en GeoGebra. En GeoGebra nosotros podemos ver que tenemos dos elementos. Déjenme modificar esta expresión algebraica para que podamos visualizarla aún mejor. 23x, vamos a ponerle 2x para que sea un poco más sencillo. Ahí está. Si yo tengo 2x en esta parte de aquí, si se dan cuenta tenemos f de x y la x de este lado. ¿Quién es el dominio o los valores de entrada? Pues la x, ¿no? El que está aquí. ¿Y quién es el rango o los resultados? F de x. Entonces, nuestra gráfica tiene dos elementos esenciales. ¿Cuáles son esos dos elementos esenciales? El eje horizontal, que es el eje de las x, y el eje vertical, que es el eje de las y, o cuando estamos viendo funciones, es ahora el f de x. Ahora este es el eje de las f de x. Podemos darnos cuenta que o podemos nosotros ser conscientes o tener conocimiento de lo siguiente.
los valores que yo elijo para X o los valores tabulares que el ejercicio, que el problema o que yo puedo elegir para ponerle a X son la variable independiente. Tú los puedes elegir. Mientras que el resultado que obtengas al momento de cambiar ese valor es la variable dependiente. ¿Por qué se llama independiente y dependiente? Yo lo veo de la siguiente manera. Independiente es el valor de la X porque son valores que no dependen de nada. Tú los puedes elegir. O sea, yo, estudiante de quinto semestre que estoy iniciando en esta función y me ponen esta representación de 2x y me dicen grafica la función y no tengo GeoGebra, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues hacer una tabla donde yo pueda hacer la relación de los valores negativos y positivos y ver sus resultados. Entonces, puedo yo elegir desde el 0 al 10, desde el menos 5 al 5, desde el menos 2 al 2. Yo puedo elegir los valores que le voy a asignar a X, a esta X de aquí. Pero al momento de que yo elijo esos valores que le voy a poner a X, pues estoy sacando un procedimiento que en este caso sería multiplicar 2 por el valor que yo estoy eligiendo, que puede ser 0, puede ser 1, puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser cualquier valor que tú elijas, ¿sale? Porque es una variable independiente, tú la puedes elegir. Ahora, ¿por qué a la otra variable, que es f de x, o que en este caso podemos identificarla en el eje de las y, porque a esa variable se le conoce como variable dependiente, porque depende del valor que tú le pongas a la x de aquí, el resultado que te va a dar o que vas a obtener. Por ejemplo, esta es x y el resultado pues depende del valor que tú pongas, ¿no? Si tú pones 0 adentro, si tú pones 0 en esta x, pues el resultado aquí en la multiplicación va a ser 0. Si tú pones 1, pues 2 por 1 sería 2. Si tú pones 2, 2 por 2, el resultado sería 4. Y si tú pones 3, 2 por 3 sería 6. Y así me la puedo llevar con todos los valores que yo elija. Pero ojo, estos valores que yo pongo aquí a X son los valores independientes porque yo los estoy eligiendo. Yo los estoy escogiendo. Mientras que los resultados que estoy obteniendo en esta sección de aquí, esos son valores dependientes. ¿Por qué? Porque son resultado de haber elegido un valor para X y ponerlo en el procedimiento para obtener ese resultado. ¿Sale? Entonces, es un ejemplo de cómo podemos nosotros ver esta parte de la variable dependiente y de la variable independiente. ¿Sale? Ahora, podemos darnos cuenta también de que aquí está la gráfica de la función y que incluso con la misma gráfica nosotros podemos obtener estos valores. Por ejemplo, cuando estamos en el 0, que es x, la línea horizontal es x. Cuando estamos en 0, el resultado para y es 0. Y sí es cierto, miren, estamos ahí en el centro, no nos movemos ni para arriba ni para abajo. Cuando estamos ahora en el 2, porque el 1 casi no se alcanza a ver, cuando estamos en el 2, en el x, que es este de aquí, el resultado dice que es 4. Entonces se supone que la gráfica aquí en la parte superior va a chocar en la coordenada y va a ser el 4. Y fíjense, ahí está. Ahora, en el 4, ¿qué pasaría? 4 por 2 sería 8. Entonces, si yo elijo el 4 en el eje de las x, pues el resultado se supone que va a ser 8. Y fíjense, aquí está la coordenada. Entonces, lo tabular se convierte en algo gráfico, ¿sale? Y al mismo tiempo, estos resultados que están aquí se convierten también en coordenadas. ¿Qué es esto de coordenadas? Es como si yo dijera, ok, ¿dónde está el punto que choca la gráfica cuando estoy eligiendo el 2? El punto es este. Entonces, si yo dijera, bueno, ¿qué coordenada tiene ese punto? Pues yo dijera 2, que es primero el valor de x, y luego el valor del 4. Entonces, ahí está, punto. Ahora, ¿cuál es el punto cuando es el 4? Bueno, aquí está el 4, veo la gráfica, aquí choca la gráfica, aquí puedo poner un punto y yo me pregunto, bueno, ¿qué coordenada es esa? Bueno, pues 4,8. ¿Sale? Y representan a la función. Esto es la parte tabular, esta la parte gráfica, que es la línea, y esta es la parte de pares ordenados o coordenadas, ¿sale? Y es justamente a lo que quería llegar un poco de esta explicación, porque viene en la parte de abajo, dice, una función se puede representar para su análisis y estudio como regla de asignación. ¿Cuál es esta regla de asignación? Pues su expresión algebraica, ¿no? Aquí está, y igual a 3x menos 1. A lo mejor estaría en contra de esta representación que utilizaron aquí, porque para que pueda ser una función,
eh, la nomenclatura correcta deberíamos de poner f de x igual a 3x menos 1. ¿Sale? Entonces, solamente tendría esa observación para este ejercicio. Luego, pares ordenados. Bueno, tenemos f o la función, y si se dan cuenta, aquí están, miren, las coordenadas como habíamos visto ahorita en la gráfica de GeoGebra. Luego, tabla, que también acabamos de verlo en GeoGebra, donde aquí está el valor de entrada o valor independiente y el resultado y o f de x, que es la variable independiente. ¿Sale? Aquí está la parte tabular. Diagrama, que es prácticamente como si utilizáramos la tabla y lo único que hacemos es a los X los encerramos en un círculo, o en este caso es un óvalo, y a los valores del Y los encerramos también en un óvalo y les ponemos estas flechitas que indican cuál es el valor y cuál es su resultado. Y pues la última, que es la representación gráfica. Entonces, en resumen, ¿cuántas formas tenemos de representar una función? De acuerdo con el libro, tendríamos 5 formas. Regla de asignación, que es la representación algebraica. Pares ordenados, que es cuando ya esos puntos o valores que estás viendo en la gráfica les pones la coordenada. Tabla o la representación tabular, donde pones tú los valores de X, sacas los resultados y pones los resultados. Diagrama, que es casi lo mismo que la tabla, nada más encerrarlos y agregarles las flechas de correspondencia. Y la gráfica, que es como la que acabamos de ver ahorita con GeoGebra. ¿Sale? Entonces, ahí vamos en esta parte de qué es una función y cómo podemos representarla. Viene en la parte de abajo un ejemplo. Dice, ejemplo número 1. Expresar la función f de x igual a x al cuadrado más 3 como una tabla y como una gráfica. ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer esto? Pues tomar en cuenta la función, que es x cuadrada más 3, y hacer su sustitución. Miren, aquí está. Recordemos, los valores de x los está asignando el ejercicio. Incluso tú puedes asignarlos. En lugar de que sea de menos 2 a 2, pues tú puedes decir, bueno, yo quiero que sea de menos 5 a 5, o de 10 a 20, o de 0 a 10. O sea, tú puedes elegir esa parte. Pero por lo regular, en los ejercicios siempre hay que tener en cuenta que hay que graficar aquellos valores o tabular aquellos valores que te van a representar mucho mejor la gráfica. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, la función, la representación algebraica o la regla de asignación, mejor dicho, de acuerdo con lo que menciona el libro, es x cuadrada más 3. Y para ello voy a regresarme un poco a GeoGebra, ¿sale? Voy a regresarme a GeoGebra y voy a poner esa representación. X cuadrada es más 3, sí, más 3, perfecto, ahí está. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de que hay que saber elegir nuestros valores para poder tabular? Pues bueno, si te das cuenta, la función es como una U, ¿sale? Es como una U. Por lo tanto, ¿de qué valor a qué valor te convendría a ti como estudiante poder hacer la tabla de esta función de manera que se vea la figura claramente de qué tipo o cómo es su gráfica? Pues claramente podríamos decir que nos convendría graficar del menos 4 al 4 porque son los valores donde podríamos nosotros dibujar muy bien la gráfica. Miren, desde aquí hasta aquí. Entonces, de aquí a aquí podríamos nosotros graficar la gráfica, hacer la gráfica, perdón, y ver claramente cómo es su forma de U. Si yo dijera, bueno, pues yo nada más quiero graficar del 0 al 10, pues ¿qué va a suceder? Cuando tú hagas la gráfica nada más del 0 al 10, pues solamente se te va a graficar la mitad de esa gráfica. O sea, no vas a ver nada de esto, porque vas a graficar a partir de aquí hacia acá. Y nada más se va a ver la mitad de esa gráfica. Entonces, consideren esta información como un pequeño tip o un pequeño recomendación al momento de hacer sus tablas de una función. Que hagan las tablas con base en la mejor representación de la gráfica para que pues les salga la forma y pues no les llamen la atención diciéndoles pues no la hiciste completa, ¿no? Bueno, sigamos con el ejemplo. El procedimiento pues simplemente es cambiar, en lugar de poner X aquí, poner los valores de entrada, que son los valores que estás poniendo aquí en tu tabla, y hacer la sustitución con el procedimiento. Menos 2 al cuadrado, menos por menos cambiaría a más, 2 por 2 sería 4, 4 más 3 quedaría un 7. Y así sería el procedimiento para todos los demás, nada más variando el valor. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen la tabla, pues tienen también sus coordenadas o valores donde pueden ir poniendo los puntos. Miren aquí, en la gráfica, el primer valor es menos 2, aquí está menos 2, el resultado fue 7, entonces el 7 está aquí arriba. Ahí está.
Luego menos 1, el resultado es 4, aquí está arriba, listo. Luego 0, el resultado es 3, aquí está. Luego 1, el resultado es 4, aquí está. Y luego 2, el resultado es 7, aquí está. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer para poder hacer la gráfica? Pues unir estos puntos. Y miren, se forma la curvita aquí como si fuera una U. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar o cómo vamos a emplear esto que acabamos de ver para poder terminar estos ejercicios de aquí? Bueno, calcula los valores de la función en la tabla y localiza los puntos en un plano cartesiano. Yo iría más allá todavía con esto de el uso de las tecnologías y yo utilizaría mejor, en lugar de que ustedes aquí llenaran la tabla, a lo mejor sí llenar la tabla, pero utilizar una aplicación como GeoGebra para poder hacer la gráfica, y es lo que vamos a hacer. Voy a implementar GeoGebra para que ustedes también puedan ver cómo podemos implementarla y hacer la gráfica para este tipo de funciones. Entonces, digamos, tengo la función 2x cuadrada más 3, voy a irme a GeoGebra y en GeoGebra voy a escribir esa función. Voy a borrar esta, déjenme para que ustedes puedan ver cómo hacerlo. Listo. 2x al cuadrado más 3. Listo. Fíjense, aquí está la función ya está la función realizada. Ahora, si tenemos ahí la duda de cómo hacer o cómo llenar esta tablita, pues podríamos hacer la sustitución como la que están haciendo aquí arriba. ¿Cómo se haría esa sustitución? Bueno, tendríamos que poner el 2, entre paréntesis, el menos 2, que es el valor de entrada, elevado al cuadrado, más 3. Ahora, ¿cómo puedo resolver esta operación? Son jerarquías de operaciones. Lo primero que tenemos que resolver es elevar al cuadrado. Menos 2 al cuadrado sería menos por menos, más, y 2 por 2, 4. Por lo tanto, me quedaría 2 por 4 más 3. 2 por 4 sería 8, y 8 más 3 quedaría 11 final. Entonces aquí nos quedaría un 11 final. ¿Podemos comprobarlo con lo que hicimos en GeoGebra? Sí, claro que sí, podemos comprobarlo. Recordemos, aquí ponemos f. Si se fijan, nos dibuja la función que acabamos de escribir arriba. Ponemos un paréntesis y adentro ponemos el menos 2. Y fíjense, ya nos está dando el resultado, que es el mismo que obtuvimos con el procedimiento. Entonces, recordemos, ahorita estoy implementando GeoGebra para hacer un poco esto un poco más ágil. Déjenme guiarme con el libro físico para poder ver los valores que siguen. El siguiente valor sería menos 1. Ahí está el resultado. Nuestro resultado sería 5. Esto es más que nada para que ustedes puedan validar. Si ya hicieron su procedimiento, validen sus respuestas. Luego tenemos el 0, el resultado es el 3. Luego el 1, el resultado es el 5. Y luego el 2, el resultado es el 11. O sea, repiten esos dos valores. Entonces tenemos aquí la gráfica. Yo como maestro, por lo regular, siempre les recomiendo a los alumnos llenen la tabla apoyándose con GeoGebra o haciendo sus procedimientos a mano, y luego nada más pónganme la captura de pantalla de la aplicación donde hicieron la gráfica. El día de ayer estaba descubriendo otra aplicación que es Desmos. Lo implementaré a lo mejor en otro tipo de actividades, pero por el momento pues GeoGebra tiene muchas bondades y creo que es suficiente para poder completar este ejercicio. Bueno, veamos los siguientes que están en la página 13. Ya terminamos con esta parte de aquí. Dice, representa cada una de las siguientes funciones como una tabla, una gráfica, un conjunto de pares ordenados y un diagrama. Voy a hacer el primer ejemplo para que ustedes tengan ahí como que a la mano cómo hacerlo. Y voy a utilizar como referencia esta parte de aquí, esta tabla de aquí. ¿Qué haremos con el primer ejercicio? Bueno, pues podemos guiarnos con GeoGebra. Déjenme borrar esta parte de aquí. GeoGebra, y el ejercicio dice primero 2x menos 1. 2x menos 1. Listo. Ahí está la gráfica. ¿Listo? Entonces podemos decir que aquí ya tenemos la gráfica realizada de este ejercicio. Dice, tenemos que hacer una gráfica, una tabla, un conjunto de pares ordenados y un diagrama. Entonces podemos hacer la tablita. Podemos hacer una tablita en esta parte de aquí, donde pongamos x y el valor del resultado, que sería f de x. ¿Qué les gusta? Podemos poner valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿no? Entonces, para poder sacar los resultados, pues podemos utilizar GeoGebra, como les había comentado hace un momento. F, y adentro de ahí ponemos el menos 2. ¿Qué resultado nos da? Menos 5. Y lo vamos anotando para poder hacer la tablita, ¿no? Luego ponemos menos 1, que es menos 3. Déjenme irlos anotando por aquí y ahorita los agrego en la tablita que vamos a hacer escrita. Entonces, primero era el menos 5, luego el menos 3, luego ponemos el 0, nos quedaría menos 1,
luego pondríamos el 1, que quedaría como 1, y luego pondríamos el 2, que quedaría como 3. Y listo. Entonces, aquí podemos nosotros ya completar nuestra tabla con el menos 5, el menos 3, el menos 1, el 1 y el 3. Y ya estaríamos cumpliendo con la otra parte, que es la tabla. Ya tenemos la tabla, ya tenemos la gráfica, ahora un conjunto de pares ordenados y un diagrama. Para hacer el diagrama, lo que habíamos mencionado era que podíamos utilizar incluso los mismos valores de la tabla y encerrarlos en un óvalo. Entonces tenemos aquí los valores de x y los valores de f de x. ¿Quiénes van en x? Pues los que nosotros elegimos. El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. ¿Quiénes van en f de x? Pues los resultados que obtuvimos. Menos 5, menos 3, menos 1, 1 y 3. ¿Qué nos faltaría aquí agregar? Las flechas de correspondencia entre los valores que elegimos de x y sus resultados. Y ya tendríamos con eso nuestro diagrama donde estaríamos viendo la correspondencia entre los dos conjuntos. Y ya tendríamos la otra representación. Nos faltaría la de pares ordenados. ¿Cuáles son las de los pares ordenados? Los mismos valores de la tabla, pero ahora acomodados como unas coordenadas, que podría ser menos 2, menos 5, menos 1, menos 3, 0, menos 1, 1, 1 y 2,3. Y listo. Ya tengo la gráfica, que es la que estamos viendo en GeoGebra, ya tengo la tabla, que es la que también hicimos con GeoGebra, ya tengo el diagrama, que es este de aquí, y ya tengo los pares ordenados, que son estos de aquí. Si se dan cuenta, GeoGebra nos ayuda un poco más en cuanto a la rapidez de cómo hacer este tipo de procedimientos. Así es como tenemos que contestar nuestros ejercicios 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, espero que con esta explicación puedan lograrlo. Nos vemos en otro video donde veamos los ejercicios de la página 128 para que puedan verificar si sus resultados son correctos. ¡Hasta luego!